Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues seguimos aquí en las clases de química analítica y en esta ocasión lo que nos toca ver radiación visible y luz ultravioleta. Entonces, primero definiremos qué es la luz, que viene del latín lux o lucis, que es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. Ya habíamos visto en clases pasadas que es una onda electromagnética y habíamos explicado cuáles son sus características. Es la ciencia que estudia las principales formas de producir luz, así como su control y aplicaciones se denomina luminiscencia. Del latín lux, lucis, es el agente físico que hace visible a los objetos, o es la claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Esas son las definiciones de luz. Entonces, la luz es el conjunto de radiaciones electromagnéticas capaces de excitar la retina humana y crear la sensación de visión. Como magnitud física es la energía radiante de longitudes de ondas comprendidas entre los 380 nanómetros y 770 nanómetros del espectro electromagnético. Pues, es muy importante porque puede ser esta pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la longitud de la luz visible, ¿no? Entonces, 380 nanómetros hasta 770 nanómetros. La luz forma parte del cuerpo electromagnético, el cual comprende tipos de ondas de frecuencias tan dispares como los rayos cósmicos, los rayos gamas, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos y las ondas de radio y televisión. Y ya hemos explicado también en clases pasadas que tienen cada uno su respectiva frecuencia de onda. Entre más frecuencia tengan, mayor es la intensidad, mayor es la energía, a diferencia de de las menores, que son por ejemplo, las ondas de radio, ¿no? Que las frecuencias son menores. Cada uno de estos tipos de ondas electromagnéticas cubre un intervalo del espectro definido por una magnitud que puede ser la longitud de onda o la frecuencia. Entonces, el espectro visible es aquel en el que es la región del espectro electromagnético en que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de ondas se le llama luz visible o simplemente, como nosotros lo conocemos, como luz. Y no hay límites exactos entre el espectro visible, que es el ojo humano, que ya habíamos dicho 380, 770, 750 nanómetros más o menos, aprox. Aunque en casos excepcionales, algunas personas pueden ser capaces de percibir onda desde 310 hasta 1050 nanómetros. Entonces, esto es increíble, ¿no? Depende de la persona. Por ejemplo, los arcoíris son un ejemplo de refracción del espectro visible. Como dato interesante, como dato importante, el color más visible es el color amarillo, ¿no? Y aquí podemos ver dónde ya habíamos comentado en clases pasadas, los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, esos van con mayor carga, son los que tienen más energía, los que pueden provocar daños. Y el espectro visible pues está entre esos 400 y 750 nanómetros, y abajo de ese pues ya está lo que veremos más adelante, como es el infrarrojo, eh, los microondas, las ondas de radio y algunas frecuencias muy bajitas, ¿no? Están los colores, pues violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.
que son los colores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el violeta se da entre 380 a 450 nanómetros. El color azul entre 450 y 495 nanómetros. El color verde 495 hasta 570 nanómetros. El color amarillo de 570 a 590 nanómetros. El color, digamos que melón, 590 a 620, y el rojo, el 620 hasta 750 nanómetros, ¿no? Algunos dicen que hasta 770. Por lo tanto, hay dos tipos de objetos visibles. Aquellos que por sí mismos emiten su luz y los que reflejan, ¿no? El color de estos depende del espectro de la luz que incide y de la absorción del objeto, la cual determina qué ondas son reflejadas. Por ejemplo, la luz blanca se produce cuando todas las longitudes de ondas del espectro visible están presentes en proporciones e intensidades iguales. Ejemplos de fuente primaria, los que emiten luz, pues tenemos el principal, que es el Sol, es el ejemplo más claro, que es un objeto incandescente que emite su propia luz, una lámpara y algunos peces que viven en profundidades en el mar, ¿no? En donde no hay luz y ellos son quimioluminiscentes. Entonces, por una reacción bioquímica, producen su propia luz, ¿no? Y aquellos que son fuentes secundarias son los que reflejan la luz. Entonces, podemos ver los espejos, por ejemplo, pues, ejemplo de algo que refleja. Las nubes reflejan, de hecho es un dato importante en la capa de ozono, que es la formación de nubes. Por eso cuando es un día nublado, no sentimos tanta radiación o tanto calor o tanto sol, como se dice, porque las nubes reflejan una parte. Hay investigadores que dicen que la luz UV es la misma, pero pues el sentir no es el mismo, ¿no? Y la luz de la luna, ¿no? Que es el satélite más cercano que tenemos hacia la Tierra. Cuando hay luna llena es que está el Sol reflejándose todo en este cuerpo celeste, ¿no? Pues la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el ojo humano es sensible? Precisamente este pequeño rango del espectro electromagnético o radioeléctrico, ¿no? Esta longitud de onda hasta 750, 770 nanómetros más o menos, es porque las ondas que tienen menor frecuencia que la luz, por ejemplo la radio, tienen mayor longitud de onda. Eso ya lo habíamos explicado. Por eso rodean los objetos sin interaccionar con ellos. Gracias a esto tenemos coberturas en el móvil, aunque estemos dentro de la casa, ¿no? O sea, en el celular, que te puede llegar la señal, aunque estés bajo un techo, ¿no? Las ondas de mayor frecuencia que la luz tienen una longitud de onda tan pequeña que atraviesan la materia. Por ejemplo, los rayos X atraviesan algunos materiales, como pues el cuerpo humano, la carne humana dice aquí, aunque no los huesos. Son una franja del espectro que va desde el violeta, ya habíamos visto, hasta el rojo, de 350 a 750, donde las ondas electromagnéticas interaccionan o se reflejan o se absorben con la materia y nos permite ver los objetos, sus formas, su posición, y dentro de esta franja del espectro podemos determinar qué frecuencia o conjunto de frecuencias reflejan o emiten cada objeto, es decir, el color que tiene, ¿no? Este es el espectro, ya lo habíamos explicado. 350, 770, algunos dicen 700, 400 nanómetros. Esta pequeñísima parte es el espectro electromagnético visible. Es solamente una pequeña parte del espectro
correspondiente, ¿no? Ya vimos otras longitudes de ondas, ¿no? La luz es la región del espectro electromagnético, la cual puede ver el ojo humano, ya habíamos explicado. En el extremo azul es una longitud de onda corta. El límite está en la longitud de onda en 390 nanómetros con una frecuencia de 770 Hz. Para el extremo violeta, en el extremo rojo es la longitud larga. El límite no es muy claro, pero está alrededor entre 700 nanómetros, 470 terahertz para el extremo rojo. Y las ondas con frecuencia mayor que el extremo violeta son llamadas ultravioletas, que es algo que vamos a comentar en esta presentación más adelante. Y aquellas con frecuencias menores que el extremo rojo se llaman infrarrojas, ¿no? Ultra arriba del violeta, infrarroja abajo del espectro. Pues en la figura se muestran los tonos de luces cromáticas que ya habíamos visto anteriormente, pues es lo que nosotros podemos percibir. Pues ¿quién fue el que descubrió esto? ¿Cómo se descomponía la luz en sus componentes? El primer investigador científico fue Isaac Newton, en el que hizo pasar a través de un prisma la luz blanca, ¿no? Entonces, la luz blanca está constituida por la combinación de ondas que tienen energías semejantes sin que alguna predomine sobre la otra. La radiación visible va desde 384 por 10 a la 12 hasta 769 por 10 a la 12 Hz, y las frecuencias más bajas de la luz visible, una longitud de onda larga, se perciben como rojas, y las de más altas frecuencias, o sea, la longitud corta, aparecen de color violeta. Este es el ejemplo más claro. Este es el prisma, pasó la luz blanca y se pudo descomponer sus, eh, sus componentes, los colores, ¿no?, que forman la luz. La radiación ultravioleta es, o radiación UV, que se conoce muy comúnmente, es la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre 100 nanómetros, que son 100 por 10 a la menos 9 metros, y los 400 nanómetros, que ya sabes que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Su nombre proviene del hecho de que su rango empieza desde longitudes de ondas más cortas que la del ojo humano identifica como luz violeta. Pero dicha luz o longitud de onda es invisible al ojo humano al estar por encima del espectro visible. Esta radiación es parte integrante de los rayos solares y produce varios efectos en la salud, que iremos más adelante, al ser una radiación entre no ionizante y ionizante, ¿no? El descubrimiento de la luz ultravioleta está asociada a la experimentación del oscurecimiento de las sales de plata al ser expuestas a la luz. El que lo hizo fue en 1801, el alemán Johann Wilhelm Ritter, quien descubrió que la luz, que los rayos invisibles situados justo detrás del extremo violeta del espectro visible eran especialmente efectivos, oscureciendo el papel impregnado con cloruro de plata. Denominó estos rayos desoxidantes para enfatizar su reactividad química y para distinguirlos de los rayos calóricos que se encontraban al otro lado del espectro visible, que son los rayos infrarrojos, ¿no? Sabemos que la radiación ultravioleta o UV es una forma de radiación no ionizante que es emitida por el sol y fuentes artificiales, ¿no? La del sol es la principal, pero también existe, por ejemplo, artificiales como las camas bronceadoras, ¿no?, que aún no entiende por qué la gente lo hace, pero pues lo hace. Aunque algunos beneficios de las personas son la producción de vitamina D, también pueden causar riesgos para la salud. Nuestra fuente natural de radiación ultravioleta es el sol, y algunas fuentes de radiación UV incluyen cámaras bronceadoras, luces de vapor de mercurio, algunas luces halógenas o algún tipo de láser, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con
el deterioro de la capa de ozono, se recomiendan pocos minutos. La organización, creo que más adelante lo explico, la Organización Mundial de la Salud sugiere para no quemarse y no causar daños en la piel. La radiación ultravioleta se clasifica en tres tipos principales: en la radiación ultravioleta A, UVA, ultravioleta B, UVB y ultravioleta C, UVC. Estos grupos se basan en la medida de su longitud de onda, la cual se mide en nanómetros. Por ejemplo, el tipo de onda UVA es de 315 a 399 nanómetros, que son los principales. UVB 280 a 314 nanómetros y VC da una longitud de onda menor de 100 a 279. El nivel de absorción en los rayos UVA es no absorbida por la capa de ozono. En la radiación UVB, mayor absorbida por la capa de ozono, pero alguna cantidad llega a la superficie de la Tierra. Y la VC completamente absorbida por la capa de ozono y la atmósfera. Toda radiación ultravioleta, VC y la mayor parte de la VB son absorbidas por la capa de ozono de la Tierra, por lo que casi toda la radiación ultravioleta se recibe en la Tierra es UVA. Tanto radiación UVA como UVB pueden afectar la salud. Aunque la radiación UVA sea más débil que la UVB, penetra la piel más profundamente y es más constante a lo largo de todo el año, debido a que la radiación UVC es absorbida por la capa de ozono de la Tierra, no presenta tanto riesgo. Esas son las tres principales, ¿no? Clasificación de la radiación ultravioleta, aunque existen que son ultravioleta cercano, el NUV, que se encuentra entre una longitud de 400 y 300 nanómetros, que es visible para pájaros, insectos y peces. Ultravioleta medio es MUV de 300 a 200 nanómetros. Ultravioleta lejano, FUV de 200 a 122 nanómetros. Y la línea Lyman alfa de 122 a 121 nanómetros. La ultravioleta de vacío de 200 a 10. Este es muy absorbido por el oxígeno atmosférico, aunque longitudes de onda de 150 a 200 nanómetros pueden propagarse a través del nitrógeno. Y el ultravioleta extremo, EUV, 121 a 10 nanómetros. Esta radiación es totalmente ionizante, algunas definiciones completamente absorbido por la atmósfera. La radiación ultravioleta solar, ya habíamos comentado al principio de este video que habían dos tipos de objetos, ¿no? Los que emitían radiación y los que absorbían radiación. Entonces, los objetos que son muy calientes emiten radiación ultravioleta. El Sol es el principal ejemplo que emite esta radiación ultravioleta en todas las longitudes de onda, incluido el ultravioleta extremo, donde se cruzan los rayos X a 10 nanómetros. Las estrellas extremadamente calientes emiten proporcionalmente más radiación ultravioleta que el Sol. La luz solar en espacio en la parte superior de la atmósfera de la Tierra se compone de aproximadamente un 50% de luz infrarroja, un 40% de luz visible y un 10% de luz ultravioleta, para intensidad total de unos 1400 watts por metro cuadrado en el espacio. ¿Cuáles son los beneficios de tomar el sol? Pues el primero que nada es la producción de vitamina D, que la vitamina D ya sabemos que nos ayuda al cuerpo a absorber el calcio y fósforo de los alimentos y contribuye a la formación de los huesos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda de 5 a 15 minutos de exposición al sol 2 o 3 veces por semana, ¿no? 5 a 15 minutos, ¿no? Entonces, 2 o 3 veces, es muy poco el tiempo, ¿no? Ahorita en estos tiempos ya no puede uno echarse una caminata de 1 hora o 2 horas en el sol. ¿Por qué? Porque estos nos harán un daño en la piel. Ya la capa de ozono cada vez es más delgada, cada vez es más fácil que los rayos del sol, los rayos UV penetren
y sea más dañino para nosotros, ¿no? Entonces, sí, el sol ya puede ser un factor, bueno, creo que más adelante lo veremos igual, de que puede ocasionar cáncer en la piel. Aunque es beneficioso, la vitamina D también se puede obtener de otros alimentos, ¿no? Del pescado, de leches, de quesos, de carne, etcétera, ¿no? Y la forma natural es a través del sol, ¿no? A muchos animales les encanta esta parte, ¿no? Es recomendable esta parte, ¿no? Porque también, si no hay vitamina D, también lo han asociado con la felicidad, ¿no? Entonces han visto que, por ejemplo, países en donde no llega el sol, hay un mayor porcentaje o índice de suicidios, ¿no? Llámese Alaska, llámese Noruega, etcétera, ¿no? A diferencia de los países que son, aunque sean de tercer mundo, pero son soleados, en teoría los países con más sol son países más felices. ¿Cuáles son los riesgos? Pues obviamente las quemaduras solares son un signo de sobreexposición por un corto periodo de la radiación ultravioleta, mientras que el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel son efectos secundarios de exposición prolongada, ¿no? Esto es muy importante cuidarse, les digo, ya no se puede, por ejemplo, ahorita jugar fútbol o irse a la playa sin algún bloqueador solar, ¿no? Esto es sumamente importante y necesario. Ya antes, hace 20, 30 años a lo mejor no tanto, pero ahora sí, necesitamos, si nos exponemos y sabemos que vamos a hacer un recorrido largo bajo el sol, necesitamos contar con ropa adecuada, con alguna gorra, con algún sombrero y de preferencia con un bloqueador solar. Puede que algunos medicamentos orales y tópicos, como los antibióticos, píldoras anticonceptivas y los productos que contienen peróxido de benzoilo, así como algunos cosméticos, aumenten la sensibilidad de la piel y los ojos de la radiación UV en todos los tipos de piel. La exposición a la radiación UV aumenta el riesgo de presentar enfermedades que podrían causar ceguera si no se usa la protección para los ojos. Este es un dato importante, ¿no? Una vez un maestro, un profesor del TEC me dijo, miren, cuando vayan a comprar lentes, por ejemplo, lentes oscuros, traten que sean lentes de marca o lentes que le asegure que tienen, por ejemplo, si son lentes de sol, que sean seguros y que tenga protección UV. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando el ojo hay oscuridad? O sea, si nosotros nos colocamos los lentes en la cara, frente a los ojos, lo que pasa es que vemos oscuro. Al ver oscuro, lo que se hace el ojo es que la pupila se dilata, se hace más grande y los rayos entran más directamente, ¿no? Entonces, si los lentes no traen protección UV, la verdad no compren esos lentes baratos, esos que son muy baratos, 50, 100 pesos, porque en vez de hacerles un beneficio de oscurecer los ojos para protegerlos de los rayos sol, lo que va a hacer es que la pupila la van a dilatar y va a entrar más directamente, ¿no? Entonces, fue un buen tip. Yo en ese tiempo igual no lo había escuchado, pero hay que cuidarse los rayos UV, ¿no? Entonces, si van a comprar unos lentes que sea con buena protección de rayos UV, o de plano no comprarse lentes, ¿no? Para no tener este efecto de que la pupila se dilate y esté sobreexpuesta para los rayos ultravioletas. También la sobreexposición de la radiación ultravioleta puede causar graves problemas de salud, incluidos el cáncer, ¿no? El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos y los de tipos de cáncer de piel son el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Por lo general, se forman en la cabeza, la cara, el cuello, las manos y los brazos, porque estas son la mayor parte del cuerpo que se expone a la radiación UV, ¿no? Donde no tenemos la ropa puesta. La mayoría de los casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal, es causada por exposición de la radiación ultravioleta. También esta parte hay que cuidarla muy bien, es importante. Si aparecen parches, lunares, la cara, cuerpo, brazo, que antes no se tenía, consultarlo con un médico, ¿no? También si estos se empiezan a ser más grandes de lo que estaban, podría ser un tipo de cáncer de piel, ¿no? Entonces,
Siempre consultar a un médico es algo muy peligroso, que de repente se empiecen a salir parches y de repente empiecen a crecer o a cambiar o a hacer alguna, un poquito de malformación. Entonces hay que cuidarse, ¿no? Por ejemplo, los japoneses ni se asoman al sol, ¿no? Tienen su piel blanca, casi no se arrugan, porque también el sol, lo malo de una sobreexposición es que pues daña la piel, arruga, produce muchas arrugas, y pues siempre andan o bien tapados y también con protección ultravioleta, ¿no? Para no sufrir estas cosas, que lo más malo que puede ser es un cáncer de piel. Entonces, cualquier persona, ya habíamos dicho, puede presentar cáncer de piel. ¿Cuáles son aquellas? Pues le pasa mucho a los trabajadores, ¿no? A los pobres señores jornaleros, a los agricultores, que pasan horas y horas, y créeme que los trabajos más difíciles son los trabajos bajo el sol. Entonces, trabajar de 10 de la mañana a 1 de la tarde, a 2 de la tarde bajo el sol, con temperaturas altas aquí en Chiapas, es sumamente difícil, ¿no? Es un trabajo que de verdad lo hacen con mucho esfuerzo, pero se tiene que cuidar muy bien este tipo de personas, ¿no? También alguien que, por ejemplo, haya tenido algún familiar con cáncer de piel, pues puede tener una predisposición genética, ¿no? Que esta predisposición genética con la exposición prolongada en el sol, pues hace que pues le pueda dar cáncer de piel. Las personas adultas, pues también ya empiezan, a mayor de 50 años, pues ya también empiezan a hacer fallos, ¿no? En la replicación, en la división celular, y pues más con los rayos UV. Pero las personas que son morenas, por ejemplo, producen melanina, ¿no? O las personas de raza negra producen mucha más melanina, que esta melanina ayuda a cubrirnos un poquito del sol, a diferencia de las personas que tienen una piel blanca, eh, y ojos claros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen esta piel blanca y ojos claros? Precisamente porque muchos vienen de países eh, donde no hay mucho sol, por ejemplo, Europa, el norte de Estados Unidos, Canadá. Entonces, esta parte del mundo donde no pega mucho el sol, pues el cuerpo entiende que no necesita producir mucha melanina, pero si vienen a México y son sobreexpuestos, pues les puede causar un daño muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces tener ojos azules tiene sus desventajas, ¿no? Es muy bonito, pero es mejor los ojos negros, que tienen una producción de melanina mucho mayor, ¿no? Para este tipo de problemas. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para protegernos de la luz ultravioleta? Pues que en la sombra, especialmente donde el sol alrededor del mediodía, a partir de 10 de la mañana a 4 de la tarde, tratar de evitar completamente el sol. Trabajar antes, por eso también muchos campesinos, jornaleros, se levantan desde tempranito, trabajan en la mañana, porque estas horas, aparte que es el calor, es insoportable, pues también el sol muchas veces también es insoportable. Vístase con ropa que le cubra los brazos y las piernas, para que la radiación ultravioleta, de preferencia colores claros, el blanco, por ejemplo. Considere las opciones para proteger a sus hijos. Los niños todavía no saben, entonces si tienen hijos chiquitos, o tienen sobrinos, o tienen hermanos pequeñitos, hay horarios de estar bajo el sol, porque ellos no saben que se queman muy feo y hacen un gran daño a su piel, a su pielecita, ¿no? Es un sombrero de ala ancha para cubrirse la cara, cabeza, orejas y el cuello, ¿no? No más una gorrita, ¿no? Por eso los campesinos utilizan un tipo de sombrero un poquito más ancho, más especial. Use gafas de sol envolventes que bloqueen tanto los rayos UVA como de los UVB. Entonces, ya lo habíamos comentado, importante comprarse unos lentes que sí, de verdad, tengan bloqueador para los rayos UV. Use filtro solar con un factor de protección 15 o más alto, al que proteja tanto los rayos UVA como los rayos UVB. Esto lo pueden encontrar en cualquier farmacia, y hay eh, protectores solares tanto de aceite como sin aceite, ¿no? Cuando es para agua, o te vas a mojar o no te vas a mojar, ¿no?
y evita el bronceado en interiores. No sé por qué utilizan estas cámaras. El bronceado en interiores es particularmente peligroso para los más jóvenes, ¿no? Entonces, las personas que comienzan a hacerlo durante la adolescencia, los primeros años de la adultez, tienen mayor riesgo de presentar melanoma. Entonces, no entiendo por qué las morenas quieren ser blancas y las blancas quieren ser morenas. Entonces, sabemos que estos rayos UV producen males en nuestra piel, pues no nos metamos a esto, ¿no? Algunas fuentes artificiales, pues, que ha hecho el hombre, son las luces negras, por ejemplo. Una lámpara de luz negra emite radiación UVA de onda larga y poca luz visible. Las lámparas fluorescentes de luz negra funcionan de forma similar a otras lámparas fluorescentes, pero utilizan un fósforo en la superficie del tubo interior que emite una radiación UVA en lugar de luz visible. Algunas lámparas utilizan un filtro óptico de vidrio de Wood de color azul intenso que bloquea casi toda la luz visible con longitudes de ondas superiores a 400 nanómetros. Otras utilizan vidrio liso en lugar del vidrio más caro de Wood, por lo que parecen de color azul claro a la vista cuando funcionan. También se producen luces negras incandescentes que utilizan un revestimiento de filtro en la envoltura de una bombilla incandescente que absorbe la luz visible. Son más baratas pero muy ineficaces, ya que solo emiten una pequeña fracción de su potencia como UV. Las lámparas UV de onda corta se fabrican con un tubo de lámpara fluorescente sin revestimiento de fósforo, compuesto de cuarzo fundido o licor, ya que el vidrio ordinario absorbe la UVC, ¿no? Estas lámparas emiten luz ultravioleta con dos picos de banda UVC a 253 nanómetros y 185 nanómetros debido al mercurio dentro de la lámpara, así como algo de luz visible. Entre el 85 y el 90% de la luz ultravioleta producida por estas lámparas se encuentran entre los 253 nanómetros, mientras que el 5 al 10% se requieren en los 185 nanómetros. El tubo de cuarzo fundido por la reacción de 253 nanómetros, pero bloquea la longitud de onda 185 nanómetros. Estos tubos tienen una potencial de UVC 2 o 3 veces superior a la de un tubo de lámpara fluorescente normal. Y es muy fácil, ¿no? Estas lámparas las pueden encontrar en Mercado Libre, se puede encontrar de fácil acceso y no son tan caras. Las lámparas incandescentes de luz negras también se fabrican a partir de una bombilla incandescente con un revestimiento de filtro que absorbe la mayor parte de la luz visible. Las lámparas halógenas con envoltura de cuarzo fundido se utilizan como fuentes de luz ultravioleta baratas en el rango ultravioleta cercano de 400 a 300 nanómetros en algunos instrumentos científicos. Debido a ese espectro de cuerpo negro, una bombilla de filamento es una fuente ultravioleta muy ineficiente, ya que solo emite una fracción de su energía como lámparas de descarga de gas. Las lámparas de descarga de gas especializadas en UV que contienen diferentes gases producen radiación UV en líneas espectrales particulares para fines científicos. Las lámparas de arco de argón y lámparas de arco de deuterio se utilizan a menudo como fuentes estables, ya sea sin ventanas o con diversas ventanas con fluoruro de magnesio. Suelen ser fuentes emisoras en los equipos de espectroscopía UV para análisis químico. Otras fuentes de UV con espectros de emisión más continuos son las lámparas de argón, de arco de xenón y las lámparas de arco de deuterio. Los LED ultravioleta son diodos emisores de luz LED, pueden fabricarse para emitir radiaciones en el rango ultravioleta. En 2019, tras los importantes avances logrados en los 5 años anteriores, ya se dispone de LEDs VA de 365 nanómetros y de mayor longitud de onda con una eficiencia del 50% a 1 watt de potencia.
En la actualidad, los tipos más comunes de LEDs UV que se pueden encontrar o comprar son las longitudes de onda de 395 y 365 nanómetros, ambas en el espectro UVA. Al referirse a la longitud de onda de los LEDs UV, la longitud de onda nominales es la longitud de onda máxima que los LED emiten y la luz en frecuencia de la longitud de onda más altas y más bajas cerca de la longitud de onda máxima están presentes, lo cual es importante considerar cuando se busca aplicar para ciertos propósitos. Los láser ultravioleta. Los láseres de gas, los diodos láser y los gases de estado sólido pueden fabricarse para emitir rayos ultravioleta. Existen láseres que cubren toda la gama de las UV, ¿no? Estas líneas están entre 337 y 357 nanómetros de longitud de onda. Los láseres son utilizados que emiten los rangos de longitud de onda ultravioleta y ultravioleta de vacío. Actualmente los láseres Excimer UV de fluoruro de argón operan en 393 nanómetros. Se utiliza de forma rutinaria en la producción de circuitos integrados por fotolitografía. ¿Cuáles son las aplicaciones para los rayos UV? Pues uno de los cuales principales es, por ejemplo, la esterilización. Una de las aplicaciones de los rayos ultravioletas es como la forma de esterilización. La radiación ultravioleta es ciertas longitudes de ondas, daña el DNA de numerosos microorganismos e impide que se reproduzcan. De esta manera puede eliminar bacterias, virus y hongos sin dejar residuos, a diferencia de los productos químicos. Un ejemplo es la campana de flujo laminar, que se utiliza mucho en el área de microbiología. Lo que se hace esta campana es que algunas ya traen su lámpara a luz UV. Entonces estas lámparas se limpian, como se debe limpiar, con alcohol, con benzal o con una solución de hipoclorito de sodio. Entonces se limpian bien y después de que estén limpias se prenden y se tapan, ¿no? En esta, por ejemplo, este ejemplo tiene una tapa negra. Esa tapa negra ayuda para que no salga la luz UV. Se tapa y si no tiene la tapa negra, si nada más es transparente, pues se pondrían algunas bolsas negras, por ejemplo. Se prende la lámpara UV, se sale y entre 20 a 30 minutos se deja para que esterilice la campana de extracción. Entonces esa es la forma de limpiarla, eliminar microorganismos. También, por ejemplo, habíamos comentado que para frutas y verduras en Estados Unidos utilizan precisamente la luz UV como proceso de esterilización. Algunas creo que hasta leches, en vez de pasar a la pasteurización, utilizan rayos UV. Y un dato interesante que me llamó la atención es que, por ejemplo, en la figura 2 es una caja desinfectante para celular, llaves, luz ultravioleta UVC, ¿no? Y esta la podemos encontrar en el Mercado Libre a un bajo costo, menos de 500 pesos. Entonces puedes desinfectar, porque el teléfono a veces lo tenemos todo el día, o las llaves, y van al baño, no se lavan las manos, o están operando alguna cosa. Entonces, para desinfectar estos aparatos, que pueden quedar muchos microorganismos y que queda, se puede comprar este tipo de cajitas desinfectantes. Lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes producen una radiación UV mediante la ionización de gas de mercurio a baja presión. Un recubrimiento fosforescente en el interior de los tubos absorbe la radiación UV y la convierte en luz visible. Parte de las longitudes de ondas emitidas para el gas de mercurio están en el rango UVC. La exposición sin protección de la piel y ojos a las lámparas de mercurio que no tienen un fósforo de conversión es sumamente peligrosa. La luz obtenida de una lámpara de mercurio está compuesta principalmente por longitudes de ondas discretas. Otras fuentes de radiación UV prácticas de espectros más continuos incluyen lámparas de xenón, las lámparas de deuterio y las lámparas de mercurio xenón, que es las lámparas de haluro metálico y las lámparas y también finalmente, como control de plagas, quien no ha visto o ha comprado una para matar mosquitos, para matar moscas, o ha visto en los supermercados, que son trampas de moscas a través de luz UV, que otros insectos, ¿no? Algunas hormigas, algunos escarabajos. Entonces, dichos insectos
son atraídas a la luz UV y después una descarga eléctrica, ¿no? Y con eso pueden morir, ¿no? Hay diferentes, hay algunas posteables que son, primero pongo el de la izquierda, y otras que son un poquito mucho más caras, que ya vienen más avanzadas y ya son elevados los costos.